Un millonario humilló a una mesera en una fiesta de lujo. Aleja ese olor a pobreza de mi mesa. Pero al ver lo que ella sacó de su bolso, se arrodilló frente a todos. La mansión Cárdenas se erguía como un monumento al poder y la riqueza en el lujoso barrio de las Lomas de Chapultepec. Esa noche, las luces brillaban con más intensidad que nunca, iluminando los jardines donde la crema y nata de Ciudad de México se reunía para celebrar el 30º cumpleaños de Joaquín Cárdenas. Heredero del imperio empresarial más influyente del país, entre la multitud de meseros de uniforme negro y blanco que se deslizaban como sombras entre los invitados, Luciana Navarro mantenía una sonrisa profesional mientras equilibraba una bandeja de canapés importados. A sus 25 años, había perfeccionado el arte de ser invisible para los ricos, quienes la trataban como parte del mobiliario, conversando sobre sus excesos y secretos, sin preocuparse por su presencia. «Pinche vieja ridícula. ¿Ya viste cómo se arregló la esposa de Montero? Parece piñata de barrio», susurró una señora enjollada a otra, mientras Luciana les ofrecía champán francés. Era exactamente lo que Luciana necesitaba: ser invisible. Llevaba 6 meses trabajando para la empresa de catering que servía a los Cárdenas, esperando pacientemente esta oportunidad. Las propinas de eventos como este financiaban sus estudios de medicina en la UNAM. Pero esta noche no estaba allí solo por el dinero. Mientras servía, su mente viajaba constantemente al pequeño pueblo de Michoacán donde creció, a las manos callosas de Rosa, su madre adoptiva, enseñándole a amasar la masa para las tortillas, al momento en que, en su lecho de muerte 3 años atrás, Rosa había tomado su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Mi niña, ya es hora de que sepas la verdad», le había dicho Rosa, con los ojos vidriosos. «Tú no eres hija nuestra por nacimiento, sino por el destino y el amor. Te encontramos a orillas del río San Pedro, tras el accidente». Luciana apartó ese recuerdo mientras entraba al salón principal, donde Joaquín Cárdenas, alto y con ese aire de superioridad que solo da nacer en cuna de oro, alzaba su copa para un brindis. Lo estudió disimuladamente. El traje hecho a medida, el reloj que costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida, y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero sobre todo, observó la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna que asomaba por su muñeca izquierda, idéntica a la suya, por los 30 años del hombre que llevará el apellido Cárdenas a nuevas alturas, proclamó Lorena Cárdenas, la elegante segunda esposa del difunto patriarca, con una sonrisa que parecía tallada en mármol. Luciana sintió un escalofrío al verla. Según el viejo Mateo, el chofer jubilado que la había reconocido por la marca de nacimiento y que ahora era su informante, Lorena había sido quien realmente dirigió el imperio tras bambalinas desde la muerte del patriarca. El ambiente festivo continuó hasta la medianoche, cuando de pronto un grito cortó la música y las conversaciones. «Mi reloj. Ha desaparecido mi reloj», vociferó Joaquín, con la mirada enrojecida por el exceso de alcohol. No era cualquier reloj, sino una pieza de colección Patek Philippe que había pertenecido a su padre y que solo usaba en ocasiones especiales. La seguridad comenzó a revisar discretamente el salón, mientras los invitados murmuraban. De pronto, la mirada de Joaquín se posó sobre Luciana, quien acababa de servir en una mesa cercana a donde él había estado. «Tú, mesera, ¿estuviste cerca de mi mesa?», le espetó, acercándose tambaleante. «Sí, señor. Estuve sirviendo champán a sus invitados», respondió Luciana con calma, aunque su corazón latía desenfrenado. Este no era el momento que había planeado para confrontarlo. «Vacía tus bolsillos», exigió Joaquín, atrayendo todas las miradas. «Y tu bolsa también». Lorena se acercó, colocando una mano perfectamente manicurada sobre el hombro de su hijastro. «Joaquín, querido, quizás deberíamos manejar esto en privado». «No», rugió él apartando la mano. «La gente como ella siempre quiere lo que no le pertenece. ¿Crees que no veo cómo miran nuestras cosas? Abre tu bolsa ahora mismo». El silencio sepulcral que cayó sobre el salón fue peor que cualquier abucheo. Luciana sentía las miradas, algunas incómodas, otras curiosas, muchas simplemente disfrutando del espectáculo de ver a alguien de clase inferior ser humillado. Con la dignidad como única armadura, Luciana sostuvo la mirada de Joaquín mientras abría su pequeña bolsa. «Adelante, señor Cárdenas. Revise usted mismo».
Joaquín arrebató la bolsa y volcó su contenido sobre una mesa cercana. Para sorpresa de todos, solo cayeron 2 objetos: una fotografía amarillenta donde se veía a una familia frente a un lago, y una pequeña medalla de oro con inscripciones en latín. El rostro de Joaquín pasó de la ira al desconcierto, y luego a una palidez mortal cuando sus dedos temblorosos tomaron la medalla. La giró lentamente, revelando el grabado: Semper simul, numquam dividere, siempre juntos, nunca separados, junto con las iniciales LC grabadas en cursiva. ¿De dónde sacaste esto?, susurró, con una voz que ya no tenía nada de arrogante. Me ha pertenecido toda la vida, respondió Luciana, sin apartar la mirada. Es lo único que tengo de mi verdadera familia. Joaquín levantó la vista hacia ella, realmente viéndola por primera vez. Sus ojos recorrieron el rostro de Luciana, deteniéndose en detalles que antes había ignorado: la forma de sus ojos, la línea de su mandíbula, tan similares a los suyos. Es imposible, murmuró, pero sus manos delataban otra historia al temblar incontrolablemente, con movimientos automáticos. Joaquín levantó la manga de su camisa, revelando un brazalete de oro que llevaba una medalla idéntica a la que sostenía. Esta medalla, dijo con voz quebrada, la mandé a hacer para mi hermana pequeña, para Luciana Cárdenas, antes de que muriera en el accidente del Lago Azul hace 20 años. Un murmullo recorrió la habitación. Lorena avanzó rápidamente, intentando controlar la situación. Joaquín, estás ebrio. Esta mujer obviamente robó esa medalla de la casa en algún momento. Hay que llamar a la policía. Pero Joaquín ya no la escuchaba. Para sorpresa de todos, incluyendo a Luciana, el poderoso heredero se desplomó de rodillas frente a ella, aún sosteniendo la medalla como si fuera la reliquia más preciada del mundo. Todos estos años, murmuró, con lágrimas formándose en sus ojos, me dijeron que no había sobrevivientes. Los invitados observaban atónitos la escena, incapaces de comprender lo que presenciaban. La música había cesado por completo, y el silencio era tan denso que podía cortarse. Desde la esquina del salón, Eva, la antigua ama de llaves que había criado a Joaquín tras la muerte de su padre, observaba la escena con ojos brillantes, y en el extremo opuesto, Lorena Cárdenas, con el rostro convertido en una máscara de furia apenas contenida, entendía que su imperio de mentiras comenzaba a desmoronarse. Para Luciana, este momento representaba el principio de algo que no había anticipado. Había venido buscando justicia, preparada para el desprecio, el rechazo o incluso el arresto. Lo que no esperaba era ver a su enemigo derrumbarse ante la verdad, convertido de pronto en la viva imagen de un niño perdido que acaba de encontrar el camino a casa. La madrugada envolvía el pequeño departamento de Luciana en la colonia Doctores. Sentada al borde de su cama, contemplaba la medalla que ahora descansaba en su palma. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, haciendo brillar el oro viejo con destellos tenues. Aún sentía el peso de todas las miradas en la mansión Cárdenas. Después del incidente, la seguridad la había escoltado fuera de la propiedad con órdenes confusas de esperar noticias. No la habían acusado formalmente de nada, pero tampoco le habían permitido hablar más con Joaquín, quien fue rápidamente retirado del salón por Lorena, alegando que necesitaba descansar. Siempre juntos, nunca separados, murmuró Luciana, pasando el pulgar sobre la inscripción latina de la medalla. El recuerdo de los últimos días de Rosa inundó su mente. Su madre adoptiva, consumida por el cáncer pero determinada a revelarle la verdad, había sacado una caja de hojalata de debajo del colchón. Estábamos pescando en el río cuando vimos el carro caer del puente, le había confesado Rosa, con la voz entrecortada. Tu padre se metió al agua y te sacó. Eras una bebita, no tendrías más de 1 año. Estabas agarrando esto con tu puñito. En la caja estaba la medalla y la fotografía amarillenta. Rosa le contó que habían esperado, que su esposo había intentado rescatar a los otros pasajeros, pero el auto se hundió demasiado rápido. Horas después, cuando llegaron las autoridades, ellos ya se habían marchado con la bebé. Tuvimos miedo, mi niña, había llorado Rosa. Éramos pobres, indocumentados. Pensamos que si decíamos algo, te llevarían a un orfanato. Te quisimos como nuestra desde el primer momento. Luciana nunca los culpó. Le habían dado amor y educación, sacrificándose para que pudiera estudiar.
Pero la revelación más impactante vino después. Antes de morir, mi viejo me confesó algo terrible. Había susurrado Rosa. Él vio que no fue un accidente. Alguien empujó ese carro al río. Vio una sombra. Alguien que se fue corriendo. Esa noche, después de enterrar a Rosa, Luciana había jurado descubrir la verdad sobre su origen y buscar justicia. Durante meses investigó el apellido grabado en la medalla hasta que encontró la noticia del trágico accidente del Lago Azul, donde la familia Cárdenas había perdido a su patriarca y a su hija pequeña. Un golpe en la puerta interrumpió sus recuerdos. A esa hora, solo podía ser una persona. ¿Qué averiguaste, don Mateo?, preguntó al abrir. El anciano de cabello blanco y rostro arrugado entró cojeando ligeramente. Mateo Suárez había sido chofer de la familia Cárdenas durante 40 años hasta su jubilación. «Está hecho un desmadre allá, mijita», dijo, quitándose su gastada boina. «Después de que te fuiste, el señorito Joaquín armó una bronca con doña Lorena. Nunca lo había visto así. Mateo había sido el enlace inesperado que Luciana necesitaba, 6 meses atrás, mientras ella servía en un evento menor en la mansión. El viejo la había observado con ojos entrecerrados. «Tienes la misma marca de luna que los Cárdenas», le había dicho después, señalando la mancha en forma de media luna en su muñeca izquierda, la misma que tenía la niña Luciana. Desde entonces, Mateo le había proporcionado información invaluable y la había ayudado a conseguir el trabajo con la empresa de catering que servía en la mansión. «Doña Lorena mandó a investigarte», continuó Mateo, aceptando el café que Luciana le ofrecía. «Ya viene para acá un detective privado. No sé cómo, pero ella sabía tu nombre completo. Era cuestión de tiempo», respondió Luciana, mirando por la ventana. «Lo que no entiendo es por qué me dejaron ir así nada más». «Porque el señorito Joaquín amenazó con un escándalo si te detenían», explicó Mateo. «Está convencido de que eres su hermana». Luciana se sentó frente al viejo chofer, quien la miraba con una mezcla de preocupación y orgullo. «No debería decirte esto», susurró Mateo, «pero el señorito Joaquín viene para acá. Me pidió tu dirección». «¿Qué? ¿Viene solo?» «Sí, ni su chofer sabe. Se escapó como cuando era chamaco y quería ir a fiestas sin que la señora Lorena se enterara». El timbre del departamento interrumpió la conversación. Mateo y Luciana intercambiaron miradas. Era demasiado pronto para que fuera Joaquín. A través de la mirilla, Luciana vio a un hombre de traje que no reconoció. Junto a él, una mujer elegante con lentes oscuros a pesar de la hora. Lorena Cárdenas. «Escóndete en el baño», susurró a Mateo, quien desapareció silenciosamente, con el corazón acelerado pero decidida a no mostrar miedo. Luciana abrió la puerta. «Señora Cárdenas, qué sorpresa», dijo con una calma que estaba lejos de sentir. «Ahórrate el teatro, querida», respondió Lorena, entrando sin ser invitada. El hombre de traje se quedó afuera, vigilando el pasillo. «Sabes perfectamente por qué estoy aquí». Lorena recorrió el modesto departamento con la mirada, arrugando la nariz como si el lugar oliera mal. «Fascinante montaje el de anoche», continuó, quitándose los guantes de piel con deliberada lentitud. «No sé cómo conseguiste esa medalla, pero debo admitir que fue un golpe maestro. ¿Cuánto quieres?» «Disculpe». Luciana mantuvo su postura firme. «Por favor, no me tomes por tonta», espetó Lorena con una sonrisa fría. «¿Cuánto dinero quieres para desaparecer? Todos tienen un precio». «Creo que me está confundiendo, señora. Yo no busco dinero». Lorena soltó una risa seca. «¿Entonces qué? ¿Reconocimiento? ¿Un apellido? ¿Una parte de la empresa?» Antes de que Luciana pudiera responder, Lorena se acercó, y su tono cambió a uno peligrosamente bajo. «Déjame aclararte algo, muchachita. La verdadera Luciana Cárdenas murió hace 20 años. Lo que sea que estés intentando, no funcionará. Joaquín puede estar confundido ahora, pero se le pasará. Y cuando eso suceda, te arrepentirás de haber jugado este juego». El sonido de un auto deteniéndose abruptamente en la calle llamó la atención de ambas. Lorena se asomó por la ventana y palideció. «Parece que tenemos compañía», dijo Luciana, reconociendo el inconfundible Porsche negro de Joaquín. «Esto no ha terminado», advirtió Lorena, dirigiéndose a la puerta. «Te estaré vigilando». Segundos después de que Lorena y su guardaespaldas desaparecieran por la escalera, el timbre sonó nuevamente. Cuando Luciana abrió, encontró a Joaquín Cárdenas, ojeroso y con la ropa arrugada,
como si hubiera pasado la noche en vela. Sus miradas se encontraron en un silencio cargado de preguntas. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente, con una voz que ya no tenía la arrogancia de la noche anterior. Luciana se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Mateo salió del baño, y Joaquín lo miró sorprendido. «Mateo, ¿qué haces aquí?» «Lo mismo que usted, señorito», respondió el anciano con dignidad. Buscando verdades enterradas, Joaquín se desplomó en el sofá gastado, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «¿Era Lorena quien acaba de salir?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», confirmó Luciana. «Vino a ofrecerme dinero para desaparecer». Joaquín asintió, como si esperara esa jugada. «Necesito que me cuentes todo», dijo, mirando directamente a Luciana. «Desde el principio. ¿Cómo sobreviviste? ¿Dónde has estado todos estos años?». Cuando Luciana terminó de narrar su historia, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. Joaquín había escuchado en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas ocasionales. «Tu marca de nacimiento», dijo finalmente, extendiendo su muñeca junto a la de Luciana, mostrando las idénticas medias lunas. «Siempre me dijeron que era un rasgo de familia que venía de mi padre». Mateo, quien había permanecido en silencio, habló entonces. «El señor Joaquín padre tenía la misma marca, en el mismo lugar, y la niña Luciana también. Fue lo primero que noté cuando la vi sirviéndole café a don Montero en la galería». Joaquín se levantó, caminando hacia la ventana. El bullicio de la ciudad despertando contrastaba con la quietud dentro del apartamento. «¿Sabías?», dijo sin voltearse, «que durante años tuve pesadillas. Soñaba con una niña que gritaba mi nombre mientras se hundía en aguas oscuras». Se giró hacia Luciana, con una mirada que mezclaba determinación y vulnerabilidad. «No sé si eres realmente mi hermana, pero voy a averiguarlo. Y si lo eres, juro que descubriremos qué pasó realmente ese día en el Lago Azul». 3 días después del incidente en la fiesta, Luciana regresó a la mansión Cárdenas, esta vez no como mesera invisible, sino como invitada. El plan había sido idea de Joaquín. Ella continuaría trabajando para la empresa de catering, pero ahora tendría acceso libre a la casa bajo el pretexto de ayudar a organizar la próxima gala benéfica de la Fundación Cárdenas. «Doña Lorena no está», le informó Eva, la ama de llaves, mientras la guiaba por pasillos que Luciana ya conocía, pero que ahora recorría sin la bandeja en las manos. «Salió a su clase de yoga y después tiene almuerzo con las señoras del club. No regresa hasta la tarde». Eva Ramírez había servido a la familia por más de 30 años. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de una vida de trabajo duro, se había iluminado cuando Joaquín le contó sus sospechas sobre Luciana. «Siempre supe que algo no encajaba con ese accidente», les había confesado la noche anterior. «El señor cambió mucho en los meses antes de morir, y después, cuando doña Lorena tomó control de todo tan rápido. Pero una sirvienta no hace preguntas, solo observa. Te llevaré a la biblioteca», dijo Eva ahora, mirando nerviosamente a su alrededor. El señorito Joaquín dijo que ahí estarían los álbumes. La biblioteca de los Cárdenas parecía sacada de una película. 2 pisos de estanterías de caoba llenas de libros que probablemente nadie leía, una escalera móvil para alcanzar los más altos, y grandes ventanales que daban al jardín trasero. En el centro, una mesa de roble donde Joaquín ya las esperaba, rodeado de viejos álbumes fotográficos y cajas de documentos. «Gracias, Eva», dijo cuando entraron. «Avísanos si Lorena regresa antes de lo previsto, una vez solos». Joaquín señaló los álbumes abiertos. «Encontré estas fotos de cuando éramos pequeños», dijo, con una mezcla de emoción y cautela. «Mira esta». Luciana se acercó. La fotografía mostraba a un Joaquín de unos 5 años sosteniendo a una bebé en sus brazos. Ambos tenían la misma sonrisa. «Esa es la última Navidad que pasamos todos juntos», explicó Joaquín, pasando a otra foto donde se veía a la familia completa frente a un enorme árbol decorado. «Mi padre, Lorena, yo y, bueno, la que creo que eres tú». Luciana estudió la imagen con un nudo en la garganta. El hombre de la foto, con su traje impecable y sonrisa confiada, era la viva imagen de Joaquín actual, solo que con unas décadas más. A su lado, una Lorena más joven pero igual de elegante, sostenía a una niña pequeña que miraba a la cámara con curiosidad. «No recuerdo mucho de esa época»,
confesó Joaquín. Tenía solo 6 años cuando ocurrió el accidente. Lorena me dijo que no estaba con ustedes, porque yo había insistido en quedarme en casa con mi nuevo Nintendo, mientras revisaban más álbumes. Luciana notó que en todas las fotos familiares, Lorena parecía estar ligeramente apartada, como si no terminara de encajar. Mi padre se casó con ella un año después de que mi madre biológica muriera de cáncer, explicó Joaquín, como si leyera sus pensamientos. Era su secretaria ejecutiva, guapa, inteligente, ambiciosa, el matrimonio perfecto para un viudo con un hijo pequeño y un imperio que dirigir. ¿Y nunca sospechaste nada sobre el accidente?, preguntó Luciana, examinando una foto donde el patriarca de los Cárdenas aparecía junto a un lago, probablemente el mismo lago azul. Era un niño. Joaquín se encogió de hombros. Me dijeron que el auto se salió de la carretera y cayó al lago, que los buzos recuperaron los cuerpos de mi padre y de mi hermana. Hubo funerales cerrados, y Lorena se aseguró de mantenerme ocupado con terapeutas y actividades, para cuando tuve edad de hacer preguntas. Ya era una historia antigua. Un ruido en el pasillo los alertó. Ambos se tensaron, pero solo era un sirviente pasando. Joaquín bajó la voz. Lo que no tiene sentido es que, si sobreviviste, ¿por qué nadie te buscó? Una niña de la familia Cárdenas no desaparece sin que se arme un escándalo nacional, a menos que alguien no quisiera que me encontraran, sugirió Luciana. Pensando en las palabras de Rosa sobre lo que su esposo había visto, Joaquín asintió lentamente, como si una pieza encajara en un rompecabezas que llevaba años intentando resolver. Necesitamos revisar el despacho de mi padre, dijo, cerrando los álbumes. Ahí debe haber documentos del accidente, tal vez informes policiales, algo que nos dé más pistas. ¿Lorena no sospechará si nos ve husmeando allí? Ya sospecha, respondió Joaquín con una sonrisa amarga. Desde la noche de la fiesta, ha estado tratando de convencerme de que eres una estafadora. Incluso sugirió que podría haberte dado la medalla Mateo o algún otro empleado antiguo. ¿Y tú qué crees?, preguntó Luciana, sosteniendo su mirada. Creo que tengo una hermana que ha vuelto de entre los muertos, respondió, con una intensidad que la sorprendió, y que alguien tiene mucho que perder si eso es verdad. El sonido de tacones en el pasillo interrumpió la conversación. Eva apareció en la puerta, con el rostro pálido. La señora Lorena regresó antes. Susurró: «Viene para acá, rápidamente». Joaquín cerró los álbumes mientras Luciana fingía tomar notas sobre la organización de la gala. Lorena entró como una brisa helada, impecable en su conjunto de diseñador. Su sonrisa se congeló al ver a Luciana. «Joaquín, no sabía que teníamos visita», dijo, con un tono dulce que contrastaba con la frialdad de sus ojos. «Luciana está ayudándonos con la gala, ¿recuerdas?», respondió Joaquín sin inmutarse. Le estaba mostrando los espacios disponibles. «Qué considerado de tu parte», respondió Lorena, examinando los álbumes sobre la mesa. «Veo que también le estás mostrando nuestros recuerdos familiares. Creí que sería útil que conociera la historia de la fundación», improvisó Joaquín, para captar mejor el espíritu del evento. Lorena se acercó a Luciana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Querida, ¿podríamos hablar un momento, a solas?». Antes de que Luciana pudiera responder, Eva entró nuevamente. «Disculpe, señora, pero la buscan al teléfono. Es el señor Torres del banco. Dice que es urgente». Lorena dudó un momento. Claramente molesta por la interrupción. «Continuaremos esta conversación más tarde», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Joaquín, no olvides que tenemos cena con los Montero esta noche». Cuando Lorena desapareció por el pasillo, los tres respiraron aliviados. «Gracias, Eva», dijo Joaquín. «¿Realmente llamó Torres?» «No, señorito», sonrió la mujer mayor. «Pero conozco a la señora. Nada la distrae más rápido que una llamada del banco». Esa noche, mientras regresaba a su departamento, Luciana sentía una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, cada nueva pieza de información parecía confirmar su identidad como Luciana Cárdenas. Por otro, la cercanía con Joaquín complicaba sus planes originales de venganza. Era difícil odiar a alguien que parecía tan genuinamente afectado por su aparición. Al abrir la puerta de su departamento, supo inmediatamente que algo estaba mal. Los cajones estaban abiertos, la ropa esparcida por el suelo, los pocos libros que poseía tirados por todas partes. Con el corazón acelerado, corrió hacia el viejo reloj de pared,
donde guardaba la medalla y la fotografía. El escondite estaba vacío. Un ruido en la cocina la hizo girar bruscamente. Un hombre corpulento vestido de negro la miraba desde el umbral. «Te estaba esperando», dijo con voz ronca. «Alguien quiere hablar contigo», antes de que pudiera gritar. Otro hombre apareció detrás de ella, colocando un pañuelo sobre su nariz y boca. El olor dulzón del cloroformo fue lo último que percibió antes de que todo se volviera negro. Cuando despertó, estaba en lo que parecía ser una cabaña, a través de una ventana polvorienta. Podía ver árboles y lo que parecía un lago en la distancia. Con un escalofrío, reconoció el lugar de la fotografía familiar, el lago azul. Luciana despertó sobresaltada cuando unas gotas frías cayeron sobre su frente. Se encontraba atada a una silla en la cabaña polvorienta, con la cabeza palpitando dolorosamente. A través de la ventana sucia, la luz del amanecer se filtraba débilmente, reflejándose en las aguas oscuras del lago azul. «Ya era hora de que despertaras», dijo una voz ronca. Uno de los hombres que había entrado a su departamento estaba sentado frente a ella, sosteniendo un vaso de agua. A su lado, sobre una mesa desvencijada, descansaban la medalla y la fotografía. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó Luciana, luchando contra el mareo. «Yo solo sigo órdenes», respondió el hombre, encogiéndose de hombros. «Mi jefe quiere hablar contigo». «¿Tu jefe es Lorena Cárdenas?». El hombre soltó una risa áspera. «La vieja no. Mi jefe tiene intereses más complejos en este asunto». El sonido de un motor interrumpió la conversación. A través de la ventana, Luciana vio un lujoso jeep negro deteniéndose frente a la cabaña. Un hombre corpulento con traje oscuro bajó del vehículo. «Voy a desatarte», dijo su captor. «No intentes nada, estúpido». El hombre del traje entró sin ceremonias, sacudiéndose el polvo de los hombros con disgusto. Tenía el rostro marcado por cicatrices sutiles, como las de un boxeador retirado, y ojos fríos que evaluaron a Luciana con cálculo profesional. «Señorita Navarro», saludó con una cortesía incongruente. «O debería decir, señorita Cárdenas». «¿Quién es usted?», exigió Luciana, frotándose las muñecas donde las ataduras habían dejado marcas. «Mi nombre no importa», respondió, tomando asiento frente a ella. «Lo que importa es que tenemos intereses comunes». Con un gesto de su mano, el secuestrador original salió de la cabaña, dejándolos solos. «Hace 20 años», continuó el hombre del traje, «fui contratado para investigar discretamente la muerte del señor Joaquín Cárdenas padre. Un accidente. Demasiado conveniente». «¿Quién lo contrató?». «Olivia Monterrosa», respondió, observando cuidadosamente la reacción de Luciana. «¿Reconoces el nombre?». Luciana negó con la cabeza. «Era la secretaria personal de tu padre», explicó. «Y, según mis investigaciones, mucho más que eso, estaba embarazada cuando ocurrió el accidente». Esta revelación golpeó a Luciana como un puñetazo. Su padre tenía una amante. La señora Monterrosa sospechaba que Lorena podría estar involucrada en el accidente, continuó el hombre. Pero antes de que pudiera proporcionarme pruebas, desapareció misteriosamente. El caso se cerró. Yo recibí una generosa suma para olvidar el asunto. Y aquí estamos. 20 años después. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Luciana, intentando procesar la información. «Porque cuando empezaste a hacer preguntas sobre el accidente, despertaste viejos fantasmas», respondió, sacando un cigarrillo. «Y porque alguien está dispuesto a pagar bien para saber qué tanto has descubierto». «Lorena», el hombre sonrió sin humor. «En este juego hay más jugadores de los que imaginas, niña». De repente, el ruido de motores y neumáticos derrapando sobre la grava interrumpió la conversación. A través de la ventana, Luciana vio 3 vehículos rodeando la cabaña. De uno de ellos bajó Joaquín, seguido por hombres que parecían guardaespaldas. El rostro del hombre del traje se endureció. «Parece que alguien te encontró más rápido de lo que esperaba», murmuró, levantándose. «Toma esto. Te servirá más a ti que a mí». Le entregó un pequeño USB antes de dirigirse hacia la puerta trasera. «Una última cosa», dijo, deteniéndose. «Busca la caja fuerte detrás del retrato del viejo Cárdenas en la biblioteca. Lo que buscas está ahí». Desapareció justo cuando la puerta principal se abría violentamente. «Luciana», la voz de Joaquín estaba cargada de preocupación. «Gracias a Dios estás bien. ¿Cómo me encontraste?», preguntó ella,
aún aturdida por todo lo ocurrido. «Mateo», respondió Joaquín, examinando la habitación con ojos alerta. Vio cuando te subieron a una camioneta. Siguió el vehículo hasta que se dio cuenta de que se dirigían al lago. Me llamó de inmediato. Mientras hablaban, los guardaespaldas registraban el perímetro. Uno de ellos entró para informar que los secuestradores habían escapado por el bosque. ¿Quiénes eran?, preguntó Joaquín cuando estuvieron solos. ¿Qué querían? Luciana dudó, apretando el USB en su bolsillo. No estoy segura, respondió finalmente. Preguntaban por la medalla, pero luego llegaste tú. No estaba lista para compartir todo lo que había descubierto. Necesitaba tiempo para procesar la información y determinar en quién podía confiar realmente. De vuelta en la ciudad, Joaquín insistió en que Luciana se quedara en la mansión Cárdenas por seguridad, con Lorena fuera en un viaje de negocios a Monterrey. La mansión les ofrecía cierta libertad para continuar sus investigaciones. Eva te preparó la habitación de huéspedes, explicó Joaquín mientras entraban. Está junto a la mía. Por si necesitas algo, Eva los recibió con evidente alivio, abrazando a Luciana como si fuera una vieja amiga. Sabía que algo andaba mal cuando no llegaste a nuestra cita para revisar el menú, dijo la mujer mayor. Mateo me llamó desesperado cuando Joaquín salió para coordinar la seguridad con su jefe de guardaespaldas. Eva cerró la puerta suavemente y se acercó a Luciana. Hay algo que debo mostrarte, susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta. Algo que he guardado todos estos años, esperando el momento adecuado. De entre los pliegues de su uniforme, Eva extrajo una pequeña cajita de metal. Dentro había un diente de leche. Es tuyo, explicó ante la mirada confundida de Luciana. Te lo guardé cuando se te cayó, una semana antes del accidente. Pensabas ponerlo bajo la almohada para el ratón de los dientes. Las lágrimas asomaron a los ojos de Luciana. Era un recuerdo tangible, una prueba más de su verdadera identidad. ¿Por qué no dijiste nada cuando desaparecí?, preguntó, sosteniendo el pequeño diente como un tesoro. El rostro de Eva se ensombreció. Lo intenté, respondió con voz quebrada. Cuando todos decían que tu cuerpo había sido recuperado del lago, yo insistí en que te había visto esa mañana con la niñera, no en el coche. La señora Lorena dijo que estaba confundida por el shock. Después, cuando seguí haciendo preguntas, amenazaron con despedirme. Tenía 3 hijos que alimentar. No podía. Su voz se apagó. No te culpo, aseguró Luciana, apretando la mano de la mujer mayor. Siempre supe que algo no encajaba, continuó Eva. El señor Cárdenas había estado actuando raro esos días. Hablaba por teléfono en susurros. Guardaba papeles cuando alguien entraba a su despacho. La noche antes del accidente, los escuché discutir. ¿A quiénes? A él y a la señora Lorena. Ella gritaba algo sobre un divorcio, sobre perderlo todo. Él respondió que ya había tomado su decisión. Esta nueva pieza del rompecabezas hizo que Luciana pensara en lo que le había dicho el misterioso hombre en la cabaña. ¿Estaría su padre planeando dejar a Lorena por la secretaria embarazada esa noche? Después de que todos se hubieran retirado a dormir, Luciana no podía conciliar el sueño. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la biblioteca. La mansión estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac de los antiguos relojes y el ocasional crujido de la madera. El retrato del patriarca Cárdenas presidía la biblioteca. Observando con ojos pintados que parecían seguirla, Luciana lo examinó cuidadosamente, buscando algún mecanismo o indicio de la caja fuerte que había mencionado su misterioso informante. Está detrás del marco, a la derecha, dijo una voz desde la puerta. Luciana se giró sobresaltada. Joaquín estaba apoyado en el marco de la puerta, vestido con un pantalón de pijama y una camiseta. ¿Cómo supiste que estaría aquí?, preguntó Luciana. Porque es lo que yo habría hecho, respondió acercándose. Además, tus pasos despertaron a Canelo. Tiene el sueño tan ligero como yo. El Golden Retriever que lo seguía meneó la cola al escuchar su nombre. ¿Sabes de la caja fuerte?, preguntó Luciana sorprendida. La descubrí hace años jugando a los exploradores, explicó Joaquín con una sonrisa nostálgica. Pero nunca pude abrirla. Tiene algún tipo de mecanismo biométrico que solo responde al ADN de mi padre, o eso creía. Se acercó al retrato y lo movió suavemente, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. ¿Por qué crees que podría abrirse para mí?,
preguntó Luciana. Porque si realmente eres mi hermana, compartimos el mismo ADN paterno, respondió Joaquín. Vale la pena intentarlo, ¿no crees? El escáner de la caja fuerte emitió un suave zumbido mientras Luciana colocaba su pulgar sobre la superficie sensible. Joaquín contuvo la respiración, observando atentamente. Segundos después, una luz verde parpadeó y el mecanismo hizo un sonido de desbloqueo. Funcionó, susurró Joaquín, con una mezcla de asombro y confirmación. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una prueba más, quizás la más contundente hasta ahora, de su verdadera identidad. Si esto no te convence de que eres una Cárdenas legítima, no sé qué lo hará, dijo Joaquín, con una sonrisa tensa, con dedos temblorosos. Luciana abrió la pequeña puerta de acero. Dentro había varios documentos, una libreta encuadernada en piel, un sobre abultado y una pequeña caja de terciopelo negro. ¿Qué hacemos?, preguntó Luciana, súbitamente insegura. ¿Y si encontramos algo que no queremos saber? Joaquín colocó una mano sobre su hombro. Ya llegamos hasta aquí. Además, como diría mi padre, la verdad puede doler, pero la mentira mata lentamente. Tomaron los documentos y se dirigieron al escritorio, donde la lámpara proporcionaba suficiente luz sin alertar a nadie más en la casa. El perro Canelo se echó a sus pies, vigilante. El primer documento que examinaron era un certificado de nacimiento a nombre de Luciana Cárdenas Vélez. Debajo, había otro idéntico, pero a nombre de Joaquín Cárdenas Vélez. ¿Vélez? Joaquín frunció el ceño. ¿Pero el apellido de soltera de mi madre era Gutiérrez? Luciana examinó ambos certificados con más detenimiento. La fecha de nacimiento es la misma, notó. ¿Y el nombre de la madre? Teresa Vélez. ¿Teresa? Joaquín parecía genuinamente confundido. Siempre me dijeron que mi madre se llamaba María Gutiérrez. Quizás Teresa era tu segunda madre, sugirió Luciana, después de que María muriera de cáncer. O quizás toda mi vida ha sido una mentira, murmuró Joaquín, pasándose una mano por el cabello, en un gesto que Luciana reconoció como propio. Abrieron la libreta de piel. Era un diario escrito con letra pulcra y firme. En la primera página, una dedicatoria. Para mis hijos, Joaquín y Luciana, que algún día entiendan mis decisiones y puedan perdonarme. Es la letra de mi padre, confirmó Joaquín con voz quebrada. Comenzaron a leer. Las primeras entradas hablaban de negocios, reuniones, decisiones empresariales. Pero a medida que avanzaban, el tono cambiaba. 10 de marzo. Teresa está preocupada por los constantes accidentes en la casa. Primero la caída en las escaleras, luego el problema con los frenos del auto. Le he dicho que son coincidencias, pero ya no estoy tan seguro. 15 de abril. Confronté a Lorena sobre las medicinas de Teresa. Negó haberlas cambiado, pero encontré los frascos originales escondidos en su tocador. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? 3 de mayo. He tomado una decisión. Mañana hablaré con el abogado para iniciar el divorcio. Teresa y los niños estarán más seguros lejos de aquí. Lorena no se lo tomará bien, pero no puedo seguir viviendo esta farsa. La entrada terminaba abruptamente. La fecha era justo el día anterior al accidente en el Lago Azul. No entiendo. Joaquín parecía genuinamente confundido. ¿Quién era Teresa? ¿Por qué nunca supe de ella, Luciana? Con una corazonada. Abrió el sobre abultado. Dentro había más fotografías, pero estas obviamente no eran las que se mostraban en los álbumes familiares oficiales. Mostraban a Joaquín padre con una mujer joven de sonrisa dulce y largo cabello negro, sosteniendo a 2 bebés. Creo, Luciana tragó saliva. Creo que ella es nuestra verdadera madre. Pero eso significaría... Joaquín no terminó la frase, tomando otra fotografía donde se veía a la misma mujer con un uniforme de la mansión. Significa que no eras hijo único, sino que somos gemelos, completó Luciana. Y que tu madre no era la esposa oficial de Joaquín Cárdenas, sino posiblemente una empleada de la casa. Joaquín se levantó bruscamente, causando que Canelo se sobresaltara. No tiene sentido. ¿Por qué separarnos? ¿Por qué mentirme toda la vida? ¿Por qué? Se detuvo de repente, como si una idea terrible acabara de golpearlo. A menos que el accidente no fuera un accidente. Luciana asintió lentamente. Si Lorena descubrió que tu padre planeaba divorciarse de ella para estar con Teresa, tendría un motivo, completó Joaquín con voz sombría, y explicaría por qué tomó el control de todo tan rápidamente después.
Siguieron revisando el contenido de la caja fuerte. La pequeña caja de terciopelo contenía otra medalla idéntica a las que ellos tenían, pero con las iniciales TB grabadas en el reverso. Teresa Vélez. 3 medallas, murmuró Luciana. Una para cada uno. Un ruido en el pasillo los sobresaltó. Canelo se levantó, alerta, pero sin ladrar. «Es Eva», susurró Joaquín, reconociendo los pasos ligeros del ama de llaves. La mujer entró silenciosamente, con expresión preocupada. «Señorito, acabo de recibir una llamada de Mateo», dijo en voz baja. «La señora Lorena regresa mañana temprano. Canceló su viaje de negocios. Tan pronto, se suponía que estaría fuera 3 días más», respondió Joaquín, intercambiando una mirada significativa con Luciana. «Dice que recibió una llamada urgente», explicó Eva. «Algo sobre una alerta de seguridad en la mansión. Las cámaras», murmuró Joaquín. «Debe haber visto que entramos a la biblioteca a esta hora». Rápidamente recogieron los documentos, devolviéndolos a la caja fuerte excepto el diario, que Joaquín guardó en su bata. «Necesitamos un plan», dijo mientras regresaban a sus habitaciones. «Lorena no puede saber que accedimos a la caja. Ya debe sospecharlo», respondió Luciana. «Por eso regresa antes. Entonces debemos darle otra cosa en que pensar». Joaquín se detuvo, como considerando algo. «La gala benéfica de la fundación es en 3 días. Toda la alta sociedad estará ahí. ¿Qué propones?» «Presentarte oficialmente», respondió, con un brillo decidido en los ojos. «Si hacemos pública tu identidad, Lorena no podrá actuar tan libremente, o podría volverse más peligrosa», advirtió Luciana. «Alguien ya intentó secuestrarme una vez, por eso debemos encontrar el documento definitivo antes de la gala», dijo Joaquín. «Algo que pruebe no solo tu identidad, sino también la responsabilidad de Lorena en el accidente. El hombre de la cabaña mencionó a una tal Olivia Monterrosa», recordó Luciana. «La secretaria de tu padre, que aparentemente estaba embarazada cuando ocurrió el accidente». Joaquín asintió lentamente. «El nombre me suena. Podría estar en los registros de personal antiguos. ¿Dónde guardan esos registros? En el archivo corporativo, en la sede principal de Empresas Cárdenas», respondió Joaquín. «Podemos ir mañana temprano, antes de que Lorena regrese». De vuelta en su habitación, Luciana no podía dormir. Las revelaciones de la noche daban vueltas en su cabeza. No solo era una Cárdenas, sino que era gemela de Joaquín. Su madre no había muerto en el accidente, al menos no inmediatamente. Y el hombre que creía su enemigo resultó ser su hermano. Su plan original de venganza parecía ahora distante e ingenuo. Ya no se trataba solo de justicia para sus padres adoptivos o para ella misma. Se trataba de descubrir una verdad enterrada durante 20 años y, quizás, de encontrar a una madre que podría seguir viva en algún lugar. A la mañana siguiente, después de un desayuno apresurado, Joaquín y Luciana salieron hacia las oficinas centrales de Empresas Cárdenas. Eva prometió vigilar y avisarles cuando Lorena llegara a la mansión. «¿Estás nerviosa?», preguntó Joaquín mientras conducía su Porsche por las calles de la ciudad. «Un poco», admitió Luciana. «Hasta hace unos días, solo quería respuestas. Ahora, cada respuesta trae 10 preguntas más. Bienvenida a la familia Cárdenas», bromeó Joaquín con amargura, «donde los secretos tienen secretos». El imponente edificio de Empresas Cárdenas se alzaba en el centro financiero de la ciudad. Como era sábado, estaba prácticamente vacío, excepto por el personal de seguridad. «Buenos días, señor Cárdenas», saludó el guardia de la entrada, mirando con curiosidad a Luciana. «No lo esperábamos hoy». «Trabajo urgente, Ramírez», respondió Joaquín con naturalidad. «Ella es la señorita Navarro, consultora para la gala benéfica». Se dirigieron directamente al sótano, donde se encontraban los archivos físicos más antiguos. Los registros digitales solo empezaron en 2010, explicó Joaquín mientras buscaban en los ficheros. «Pam, todo lo anterior está aquí, clasificado por departamentos y años». Después de media hora de búsqueda, encontraron una carpeta con el nombre Personal, Dirección General 2000-2005. Dentro, entre varios expedientes, estaba el de Olivia Monterrosa. «Aquí está», dijo Luciana, abriendo la carpeta. El expediente mostraba a una mujer atractiva de unos 30 años, con una sonrisa profesional y ojos inteligentes. Su puesto era
asistente ejecutiva de presidencia. Había sido contratada en 2002 y su relación laboral terminaba abruptamente en 2005, 2 meses después del accidente, con la escueta nota «baja por abandono de trabajo». Dice que vivía en la colonia Roma, señaló Joaquín. Podríamos empezar por ahí. El teléfono de Joaquín sonó, interrumpiendo sus planes. Era Eva. «Señorito, la señora acaba de llegar», dijo con voz agitada. «Y está furiosa. Pregunta por usted y por la señorita Luciana». «Dile que salimos a revisar el lugar para la gala», respondió Joaquín. «Estaremos de vuelta al mediodía». Cuando colgó, su rostro había adquirido una nueva determinación. «Tenemos que encontrar a Olivia Monterrosa hoy mismo», dijo, «antes de la gala de máscaras. Puede que sea nuestra única oportunidad de descubrir qué pasó realmente en el Lago Azul». La dirección de Olivia Monterrosa los llevó hasta un antiguo edificio Art Deco, en la colonia Roma. Según los registros, había vivido allí hasta 2005, poco después del accidente. El portero, un anciano de bigotes canosos, los miró con desconfianza cuando preguntaron por ella. «¿Olivia Monterrosa?», repitió, rascándose la cabeza. «No vive aquí nadie con ese nombre desde hace años. Es urgente localizarla», insistió Joaquín. «¿Recuerda algo de ella? ¿Dónde pudo haberse mudado?». El anciano los evaluó con mirada astuta. «Mire, joven, aquí vienen muchos preguntando por gente que ya no está. No ando divulgando información de los inquilinos». Joaquín sacó discretamente su cartera, pero Luciana lo detuvo con un gesto. Había notado que el viejo llevaba un pequeño pin con el escudo del Cruz Azul en la solapa de su gastada chaqueta. «Disculpe las molestias», dijo Luciana con voz suave. «Es que estamos desesperados. Se trata de una herencia que ella debe reclamar antes del lunes. ¿O se perderá a mi padre?», señaló a Joaquín. Era su abogado. Falleció la semana pasada, y entre sus papeles encontramos este caso pendiente. El hombre pareció ablandarse ante la historia. «No sé dónde está ahora», admitió finalmente. «Se fue de repente. Una noche llegó muy alterada, con un bebé en brazos. Al día siguiente, desapareció. Dejó casi todas sus cosas». «¿Un bebé?», Joaquín y Luciana intercambiaron miradas. «Sí, un recién nacido. Nunca supe que estuviera embarazada, aunque en los últimos meses casi no la veía», continuó el portero. «La única que podría saber algo es doña Mercedes, su vecina del 5B. Son casi las 12. Debe estar regresando de misa». Esperaron en el vestíbulo hasta que una mujer mayor de aspecto distinguido entró al edificio. El portero la llamó y, tras una breve explicación, accedió a hablar con ellos en su departamento. El 5B estaba decorado con antigüedades y fotografías familiares. Doña Mercedes les sirvió café mientras evaluaba a sus inesperados visitantes. «Olivia y yo éramos cercanas», explicó tras escuchar su historia. «Trabajaba para un hombre importante, aunque nunca mencionaba su nombre. La última vez que la vi estaba aterrorizada. Me dijo que su jefe había muerto, que no había sido un accidente, y que ella sería la siguiente». «¿Mencionó a dónde iría?», preguntó Luciana. «A Veracruz, con su hermana», respondió Mercedes. «Pero me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie. Han pasado 20 años. Supongo que ya no importa». Cuando salieron del edificio, Joaquín parecía aturdido. «Si Olivia Monterrosa tuvo un hijo de mi padre, tengo otro hermano o hermana en alguna parte», murmuró. «O hermana», corrigió Luciana. «Pero primero debemos concentrarnos en la gala. Lorena estará esperándonos. Y necesitamos esas huellas digitales para abrir la caja fuerte biométrica». Joaquín asintió, recuperando la compostura. «Tienes razón. Veracruz tendrá que esperar». Cuando regresaron a la mansión, encontraron a Lorena supervisando los últimos preparativos para la gala benéfica. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos cuando los vio entrar. «Joaquín, querido, me tenías preocupada», dijo con dulzura artificial. «¿Dónde han estado toda la mañana?». Revisando el salón del Hotel Presidente para la gala, respondió él con naturalidad. «Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Qué considerado». Lorena dirigió su mirada a Luciana. «Y veo que sigues acompañado de tú, amiga». «Luciana ha sido de gran ayuda con los preparativos», intervino Eva, apareciendo desde la cocina. «Gracias a ella, la cena de esta noche será inolvidable.
El resto del día transcurrió en una tensa calma. Joaquín y Luciana finalizaron su plan mientras aparentaban trabajar en los últimos detalles del evento. La gala de máscaras de la Fundación Cárdenas era el evento social más importante del año, una tradición iniciada por el patriarca para recaudar fondos para causas infantiles. La caja biométrica está en el despacho principal, detrás del cuadro de los veleros, explicó Joaquín en voz baja, mientras revisaban la lista de invitados. Necesitamos las huellas de Lorena para abrirla. ¿Cómo las conseguiremos? Con esto, Joaquín mostró discretamente una copa de cristal. Es su favorita. La usará esta noche. Como siempre, Eva la preparará especialmente para ella. La noche de la gala llegó con un frenesí de actividad. La mansión Cárdenas resplandecía con cientos de luces y decoraciones elegantes. Los invitados más prestigiosos de Ciudad de México comenzaban a llegar, todos con elaboradas máscaras venecianas que ocultaban parcialmente sus rostros, añadiendo un aire de misterio a la ocasión. Luciana, vestida con un elegante vestido azul noche y una máscara plateada que resaltaba sus ojos, observaba desde lo alto de la escalera principal. Eva la había ayudado a prepararse, susurrando consejos sobre cómo comportarse entre la élite. «Te ves exactamente como tu madre», había dicho la anciana con ojos brillantes. Teresa estaría tan orgullosa. Joaquín apareció a su lado, impecable en su smoking negro y máscara dorada. «¿Lista?», preguntó, ofreciéndole su brazo. «Lorena acaba de llegar. Está en el salón principal». Bajaron juntos, atrayendo miradas curiosas. Muchos de los invitados habían oído rumores sobre la misteriosa joven que acompañaba a Joaquín últimamente. Lorena los esperaba en el centro del salón, resplandeciente en un vestido rojo sangre y una elaborada máscara negra con incrustaciones de rubíes. Su sonrisa se tensó al verlos descender juntos. «Joaquín, cariño, deberías estar recibiendo a los Montero», dijo acercándose. «Son nuestros mayores donantes. Luciana puede acompañarme», respondió él con firmeza. «De hecho, quiero presentarla oficialmente a todos nuestros invitados esta noche». El pánico cruzó brevemente los ojos de Lorena antes de que recuperara su sonrisa profesional. «Por supuesto, querido. Como desees». La noche avanzaba según lo planeado. Eva, fiel a su palabra, entregó a Lorena su copa favorita, una pieza de cristal de Bohemia con delicados grabados florales. Joaquín la mantuvo distraída, mientras Luciana se escabullía hacia el despacho principal. El plan era simple: conseguir las huellas digitales de Lorena de la copa, usar el kit especial que Joaquín había preparado para transferirlas a una película transparente y abrir la caja biométrica donde, según sus sospechas, estarían los documentos que podrían incriminarla en el accidente del Lago Azul. Luciana esperó en el oscuro despacho hasta que Eva le trajo la copa, cuidadosamente envuelta en un paño de seda para no contaminar las huellas. «Funcionó», susurró Eva, entregándole el objeto. La señora ni siquiera se dio cuenta cuando la cambié por otra idéntica. Con manos temblorosas pero precisas, Luciana aplicó el polvo especial sobre la superficie de la copa. Revelando las huellas digitales de Lorena, usando cinta adhesiva transparente, transfirió la huella más clara a la película preparada. Se dirigió al cuadro de los veleros, lo movió con cuidado y reveló la caja fuerte, más moderna que la de la biblioteca, con un panel digital y un escáner de huellas. Con el corazón latiendo frenéticamente, aplicó la película sobre el sensor. Un pitido suave y una luz verde indicaron que había funcionado. La caja se abrió, revelando varios documentos legales, una libreta negra y un USB. Sin tiempo para revisarlos detenidamente, Luciana tomó todo y lo guardó en el pequeño bolso que llevaba oculto bajo su vestido. Justo cuando cerraba la caja y volvía a colocar el cuadro, la puerta del despacho se abrió. «Sabía que encontraría a alguien husmeando aquí», dijo la voz fría de Lorena desde el umbral. Aunque esperaba a un ladrón común, no a una impostora tan persistente. Luciana se giró lentamente, enfrentando a la mujer que ahora bloqueaba su única salida. «No soy una impostora, y ambas lo sabemos», respondió con calma, aunque su corazón latía desbocado. Lorena cerró la puerta tras ella y avanzó con la elegancia de una pantera. «¿Sabes? Durante años me pregunté si realmente habías muerto en ese accidente», dijo con una sonrisa inquietante. «Nunca encontraron tu cuerpo. Solo el de Joaquín padre. Pero eras tan pequeña. Pensé que la corriente te habría arrastrado».
Entonces admites que sabes quién soy. Luciana mantuvo su posición, evaluando sus opciones de escape. Por supuesto que sé quién eres, respondió Lorena, quitándose la máscara negra. Eres la hija de la sirvienta que sedujo a mi marido, la prueba viviente de su traición. En ese momento, se escuchó un estruendo proveniente del ala este de la mansión, seguido de gritos de alarma. El olor a humo comenzó a filtrarse bajo la puerta. ¿Qué has hecho?, preguntó Luciana, horrorizada. Crear una distracción, respondió Lorena con calma glacial. Para cuando controlen el fuego, los documentos que buscas habrán desaparecido, al igual que tú. Por segunda vez, la puerta se abrió violentamente detrás de Lorena. Joaquín apareció, con el rostro tenso por la preocupación. «¡Luciana!», gritó al verla. «Tenemos que salir. El ala este está en llamas». Lorena se giró, sorprendida por la interrupción. Fue el momento que Luciana necesitaba. Empujó a Lorena a un lado y corrió hacia Joaquín. «¡Tiene los documentos!», gritó Lorena, señalando a Luciana. «Deténla». Pero Joaquín tomó la mano de Luciana y juntos corrieron hacia el salón principal, donde los invitados eran evacuados entre la confusión y el pánico. Las máscaras caían, revelando rostros aterrorizados mientras el humo comenzaba a invadir la mansión. El caos reinaba en la mansión Cárdenas. El fuego, que había iniciado en el ala este, se extendía rápidamente por los pasillos alfombrados. Los invitados, abandonando toda pretensión de elegancia, se empujaban hacia las salidas mientras los guardias de seguridad intentaban mantener el orden. Las máscaras venecianas yacían abandonadas en el suelo, pisoteadas en la huida. Joaquín sujetaba firmemente la mano de Luciana, mientras navegaban contra la corriente de gente aterrorizada. «Tenemos que ir a la biblioteca», gritó sobre el ruido de la alarma de incendios. «Ahí estarán los documentos originales del testamento». «Pero está en dirección al fuego», protestó Luciana. «Por eso Lorena lo incendió primero», respondió Joaquín, tirando de ella hacia un pasillo lateral. «Conozco un atajo». Se deslizaron por un estrecho corredor de servicio, lejos de la multitud. El humo era más denso aquí, obligándolos a agacharse. A lo lejos se escuchaban las sirenas de los bomberos acercándose a la mansión. «¿Dónde está Eva?», preguntó Luciana, preocupada por la anciana. «La vi salir con los demás empleados», respondió Joaquín, tosiendo. «Ella estará bien. Preocúpate por nosotros ahora». Llegaron a una puerta discreta que conducía directamente a la biblioteca. Joaquín utilizó una llave que llevaba en su bolsillo. «Mi padre me la dio cuando era niño», explicó ante la mirada interrogante de Luciana. Dijo que siempre debía tener acceso a los libros, sin importar que, al entrar, el contraste era impactante, mientras el resto de la mansión era un caos de gritos y humo. La biblioteca permanecía en un silencio casi sobrenatural, como si el tiempo se hubiera detenido. El fuego aún no había llegado allí, pero el humo comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta principal. «No tenemos mucho tiempo», advirtió Joaquín, dirigiéndose hacia el cuadro de su padre. «¿Qué encontraste en la caja fuerte del despacho?». Luciana sacó rápidamente los documentos de su bolso. «Una libreta, documentos legales y esto», mostró el pequeño USB. «No tuve tiempo de revisarlos». Joaquín tomó la libreta y la hojeó rápidamente. «Son registros financieros», murmuró. «Transferencias a una cuenta en Islas Caimán, todas firmadas por Lorena. Millones de dólares desviados de la fundación». Mientras Joaquín examinaba los documentos, Luciana conectó el USB a la computadora de la biblioteca. La pantalla se iluminó, mostrando una carpeta con varios archivos de video. «Son grabaciones de cámaras de seguridad», dijo, abriendo el primer archivo. El video mostraba el despacho de Joaquín padre. La fecha en la esquina indicaba que era el día anterior al accidente. En la grabación, Lorena discutía acaloradamente con el patriarca. «No puedes hacerme esto», gritaba. «He sido tu esposa durante 8 años». «Ya tomé mi decisión, Lorena», respondía él con firmeza. «Mañana firmaré los papeles del divorcio. Teresa y los niños vendrán conmigo. Puedes quedarte con la casa de Acapulco y una pensión generosa, pero no más». «Prefieres a una sirvienta antes que a mí». La furia de Lorena era palpable. «¿Crees que la sociedad aceptará a tus bastardos?». «Son mis hijos», respondió él. «Y Teresa ha sido más familia para mí en 3 años que tú en toda una vida». El video terminaba con Lorena saliendo furiosa, no sin antes amenazar. «Te arrepentirás de esto.
Nadie humilla a Lorena Marchetti y sale impune. Luciana y Joaquín se miraron, atónitos. Esto prueba el motivo, murmuró Joaquín. Pero no prueba que ella causara el accidente. Abrieron el segundo video. Este mostraba el garaje de la mansión. La misma noche, Lorena aparecía furtivamente, acercándose al auto del patriarca. Con movimientos precisos, manipulaba algo debajo del vehículo. «Los frenos», susurró Luciana. «Está saboteando los frenos». El tercer video, datado del día del accidente, mostraba a Lorena hablando por teléfono en el jardín trasero. «Está hecho. El auto caerá al lago en la curva del mirador. No, la niña no estará con ellos. Acabo de enterarme que la niñera se la llevó temprano al pueblo. Tendremos que ocuparnos de ella después. Por ahora, enfoquémonos en Teresa. Cuando la rescaten del lago, asegúrate de que nunca despierte. Tu clínica es perfecta para eso». «Dios mío», Joaquín palideció. «No solo mató a mi padre. Ha mantenido a nuestra madre en algún tipo de coma inducido durante 20 años. El crujido de las vigas sobre ellos los trajo de vuelta a la realidad. El fuego estaba alcanzando la biblioteca. «Tenemos que salir de aquí», urgió Luciana, desconectando el USB y guardándolo junto con los documentos. Corrieron hacia la puerta trasera, pero una viga en llamas se desplomó, bloqueándoles el paso. El calor era insoportable, y el humo hacía casi imposible respirar. «¡Oh, no! ¡Por aquí!», gritó Joaquín, señalando hacia una ventana, justo cuando se disponían a romper el cristal. La puerta principal de la biblioteca se abrió violentamente. Lorena apareció, con el maquillaje corrido y el elegante vestido manchado de hollín. En su mano sostenía una pequeña pistola plateada. «Nadie sale con esos documentos», declaró con una calma terrorífica, apuntándoles. «Dénmelos ahora». «Todo terminó, Lorena», respondió Joaquín, colocándose protectoramente frente a Luciana. «Los bomberos están aquí, la policía también. Solo empeorarás tu situación». «Mi situación», rió Lorena, un sonido áspero y desprovisto de humor. «Mi situación terminó hace 20 años, cuando tu padre decidió cambiarme por una sirvienta. Todo lo que he hecho desde entonces ha sido sobrevivir». «Mataste a nuestro padre», acusó Luciana, dando un paso al frente. «Y encerraste a nuestra madre en alguna clínica. ¿Dónde está ella?» Lorena la miró con una expresión extraña, mezcla de odio y algo parecido a la admiración. «Eres idéntica a Teresa», murmuró. «La misma determinación estúpida». Ella tampoco sabía cuándo rendirse. Un estruendo ensordecedor sacudió la mansión. Parte del techo de la biblioteca comenzó a desmoronarse. «Todos moriremos si no salimos ahora», gritó Joaquín. «El fuego está fuera de control. Prefiero morir a pasar el resto de mi vida en prisión», respondió Lorena, manteniendo el arma firme. «Pero antes me llevaré estos secretos a la tumba, y a ustedes también». De repente, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Un equipo de bomberos irrumpió, seguido por varios oficiales de policía. «Policía, baje el arma», ordenó uno de ellos. Lorena, sorprendida por la intrusión, vaciló un instante. Fue suficiente para que Joaquín se lanzara hacia ella, desviando la pistola hacia el techo. El arma se disparó, la bala incrustándose en una viga. Los oficiales sometieron rápidamente a Lorena, quien, en un último acto de desafío, escupió: «Nunca fueron lo suficientemente ricos para comprar la verdad». Mientras los bomberos los escoltaban fuera de la mansión en llamas, Luciana notó algo inusual. «¿Quién llamó a la policía?», preguntó a Joaquín. «Pensé que solo vendrían los bomberos». «Yo lo hice», respondió una voz familiar. Mateo, el viejo chofer, los esperaba junto a una ambulancia. Tenía un mal presentimiento. Además, encontré algo que deben ver. Les mostró un papel arrugado, una antigua factura de una clínica privada en las afueras de la ciudad. Clínica de Reposo Santa Lucía. Paciente: Teresa Vélez. Habitación 237. Tratamiento: cuidados paliativos permanentes. Siempre sospeché que la señora Teresa no había muerto en el accidente, explicó Mateo. Esta factura estaba entre los documentos que la señora Lorena me ordenó destruir hace años. La guardé, por si acaso, desde la ambulancia donde era atendida. Lorena los observaba con rabia impotente mientras un oficial la esposaba a la camilla. «Iré por ella», decidió Joaquín, con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Si ha estado viva todos estos años,
Tenemos que encontrarla. Iremos juntos, corrigió Luciana, tomando su mano. Somos familia, mientras la majestuosa mansión Cárdenas se consumía en llamas a sus espaldas. Los hermanos sabían que, aunque habían perdido el hogar físico que nunca realmente compartieron, habían recuperado algo mucho más valioso, la verdad sobre su origen y la esperanza de encontrar a su madre. Santa Lucía está a 1 hora de aquí, dijo Mateo, señalando su viejo auto. Si salimos ahora, llegaremos antes del amanecer. Con la ciudad iluminada por el resplandor del incendio, los 3 partieron hacia lo desconocido, dejando atrás 20 años de mentiras que ardían junto con los cimientos de la mansión. La madrugada teñía el cielo de tonos purpúreos cuando el viejo sedán de Mateo se detuvo frente a la clínica de reposo Santa Lucía. El edificio, una estructura de los años 70 rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos, tenía una fachada engañosamente serena, a pesar de las flores y las bancas pintadas de blanco. Luciana no pudo evitar pensar que parecía más una prisión elegante que un centro de cuidados. «Parece tranquilo», observó Joaquín, estudiando el edificio. «Casi no se ven guardias». «Es porque no los necesitan», respondió Mateo con amargura. «Los pacientes aquí no están en condiciones de escapar. Muchos ni siquiera saben quiénes son». Mientras caminaban hacia la entrada, Luciana notó una placa discreta junto a la puerta. Clínica Santa Lucía. Atención especializada desde 1985. Bajo estas palabras, en letras más pequeñas, administrada por Fundación Médica Cárdenas. «¿Tu fundación maneja esta clínica?», preguntó, señalando la placa. Joaquín frunció el ceño, genuinamente sorprendido. No tenía idea. La fundación apoya docenas de instituciones. Lorena manejaba esa parte. El vestíbulo estaba desierto excepto por una enfermera de mediana edad que los miró con sorpresa cuando entraron. «Lo siento, las visitas son de 10 a 6», dijo automáticamente. «Tendrán que volver más tarde», se interrumpió al reconocer a Joaquín. «Señor Cárdenas», exclamó, poniéndose de pie. «No sabíamos que vendría. Nadie nos avisó. Es una visita no programada», respondió Joaquín con la autoridad natural que había heredado de su padre. «Venimos a ver a una paciente, Teresa Vélez, habitación 237. La enfermera palideció visiblemente. «Esa paciente tiene restricciones especiales. Solo personal autorizado puede. Soy Joaquín Cárdenas, presidente de la fundación que financia esta clínica», interrumpió él con firmeza. «¿Y ella?», señaló a Luciana. «Es mi hermana. Venimos a ver a nuestra madre». La mujer miró alternativamente a ambos hermanos, como si intentara procesar la información. «Necesito llamar al director», dijo finalmente alcanzando el teléfono. «Adelante», respondió Joaquín con tranquilidad estudiada. «Mientras tanto, nos dirigiremos a la habitación 237. Conozco el camino». Sin esperar respuesta, los 3 avanzaron por el pasillo. La enfermera hablaba frenéticamente por teléfono mientras los observaba alejarse. «Nunca había estado aquí», confesó Joaquín en voz baja. «Pero estas clínicas siempre tienen el mismo diseño, los números pares a la derecha, impares a la izquierda». Siguiendo esa lógica, llegaron pronto al ala este del edificio. El ambiente era inquietantemente silencioso, interrumpido solo por el pitido ocasional de algún equipo médico y el susurro de los sistemas de ventilación. La habitación 237 tenía una pequeña ventana en la puerta. Mateo miró primero. «Hay alguien dentro», susurró. «Una mujer en una cama, y hay guardias». Joaquín miró a su vez, para luego retroceder con expresión sombría. «2 hombres de seguridad privada», confirmó. «No son personal médico». «¿Cómo entramos?», preguntó Luciana, sintiendo el corazón latir acelerado contra sus costillas. Mateo sacó de su bolsillo un manojo de llaves. «Después del accidente, Lorena me hizo conducirla aquí varias veces», explicó. «En una ocasión, dejó caer una llave maestra. Nunca se lo dije. La llave giró silenciosamente en la cerradura». Joaquín empujó la puerta con decisión, sobresaltando a los 2 guardias que conversaban en voz baja junto a la cama. «¿Quiénes son ustedes?», exigió el más alto, llevando su mano instintivamente hacia lo que parecía ser un arma oculta bajo su chaqueta. «Soy Joaquín Cárdenas», respondió con voz helada. «¿Quiénes son ustedes y qué hacen en la habitación de mi madre?». La mención del apellido Cárdenas tuvo un efecto inmediato. Los guardias intercambiaron miradas de confusión. «Tenemos órdenes de la señora Lorena»,
dijo el segundo hombre, recuperando la compostura. Nadie puede estar aquí sin su autorización. La señora Lorena está siendo interrogada por la policía en estos momentos, intervino Luciana, avanzando junto a su hermano. Por el asesinato de Joaquín Cárdenas padre y el intento de asesinato de Teresa Vélez, sus órdenes ya no tienen validez. Los guardias parecieron evaluar sus opciones. Finalmente, el más alto habló. Nosotros solo seguimos instrucciones. No sabemos nada de asesinatos. Les sugiero que se retiren, dijo Joaquín con una calma amenazante. A menos que quieran explicarle a la policía por qué custodiaban a una mujer secuestrada durante 20 años. Sin más discusión, los hombres tomaron sus chaquetas y salieron, no sin antes intercambiar una última mirada cómplice que no pasó desapercibida para Luciana. Cuando por fin pudieron acercarse a la cama, el impacto de lo que vieron los dejó sin aliento. Teresa Vélez, quien una vez había sido una joven hermosa, según las fotografías, yacía conectada a varios monitores y tubos. Su cuerpo, delgado hasta la fragilidad, parecía perdido entre las sábanas blancas. Su cabello, ahora gris, enmarcaba un rostro que, a pesar de los años y la enfermedad, conservaba vestigios de belleza. «Mamá», susurró Joaquín, arrodillándose junto a la cama. Luciana se acercó al otro lado, tomando la mano inerte de la mujer. Estaba fría, pero podía sentir el pulso débil bajo la piel traslúcida. «¿Qué le han hecho?», preguntó. Notando las marcas de agujas en los brazos, Mateo examinó las bolsas de suero y los medicamentos en la mesita. «La mantienen sedada», dijo con voz quebrada. «Con estos fármacos es imposible que despierte». Joaquín alcanzó el expediente médico colgado a los pies de la cama. «Estado vegetativo permanente», leyó, con incredulidad. «Sin posibilidad de recuperación. Pero los medicamentos dicen otra cosa. La están manteniendo artificialmente en coma». Un sonido en el pasillo los alertó. La puerta se abrió, dando paso a un hombre de bata blanca seguido por 2 enfermeras. «Soy el doctor Mendoza, director de esta institución», se presentó con frialdad profesional. «Están en un área restringida. Debo pedirles que se retiren. Esta mujer es nuestra madre», respondió Joaquín sin moverse, «y ha sido mantenida prisionera aquí durante 20 años. La paciente está en estado vegetativo desde 2005, replicó el médico. Sus cuidados son financiados por la Fundación Cárdenas, bajo instrucciones específicas de la señora Lorena. La señora Lorena acaba de confesar que orquestó el accidente que casi mata a esta mujer», intervino Luciana, sosteniendo firmemente la mano de Teresa, «y que ordenó mantenerla en coma inducido para evitar que hablara». El doctor Mendoza palideció. «No sé de qué están hablando», dijo, pero su voz tembló ligeramente. «Yo solo sigo protocolos médicos estándar. ¿Incluyen esos protocolos administrar sedantes continuos a una paciente que podría recuperarse?», preguntó Joaquín, señalando el expediente. «Porque según estos registros, mi madre ha mostrado respuesta neurológica varias veces en los últimos años. Respuestas que fueron suprimidas con dosis cada vez mayores de medicación». El médico tragó saliva visiblemente. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo finalmente, retrocediendo hacia la puerta. «Y yo necesito una ambulancia», respondió Joaquín. «Mi madre será trasladada al Hospital Ángeles inmediatamente». Mientras el doctor se retiraba, visiblemente alterado, Luciana notó un sutil movimiento en la mano de Teresa. Sus dedos se habían cerrado ligeramente alrededor de los suyos. «Joaquín», llamó con voz temblorosa, «creo que puede oírnos». Ambos se inclinaron sobre Teresa, cuyas pestañas parecían agitarse levemente, como alguien luchando por despertar de un sueño profundo. «Voy a retirar estos sedantes», dijo Mateo, manipulando las vías con la destreza de quien ha pasado mucho tiempo en hospitales. «Mi esposa estuvo en coma 3 meses después de un accidente. Sé cómo funcionan estos equipos», durante la siguiente hora. Mientras esperaban la ambulancia que Joaquín había solicitado, permanecieron junto a Teresa, hablándole suavemente, contándole quiénes eran, asegurándole que estaba a salvo. Gradualmente, a medida que los sedantes abandonaban su sistema, Teresa comenzó a mostrar más signos de consciencia. Sus párpados temblaban. Sus dedos se movían intermitentemente. «Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo en estas condiciones», comentó una de las enfermeras que había decidido ayudarles, desafiando las órdenes del director. «Debe tener una voluntad de hierro». Finalmente,
en un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Teresa Vélez abrió los ojos. Eran del mismo tono ámbar que los de Luciana, aunque nublados por años de inactividad. Su mirada, inicialmente desorientada, recorrió la habitación hasta fijarse en los rostros de sus hijos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla demacrada mientras sus labios, secos y agrietados, se movían intentando formar palabras. Mis niños, logró articular en un susurro apenas audible. Joaquín y Luciana, con lágrimas corriendo libremente por sus rostros, apretaron sus manos. «Estamos aquí, mamá», dijo Joaquín con voz quebrada. «Te encontramos», con un esfuerzo que parecía sobrehumano. Teresa movió su mano derecha, que había mantenido cerrada en un puño. Al abrirla, reveló un pequeño objeto que había guardado durante todos esos años, la tercera medalla del conjunto, idéntica a las que Luciana y Joaquín llevaban. «Siempre supe que vendrían», susurró Teresa, uniendo sus manos sobre el símbolo que los conectaba a través del tiempo y la tragedia. Mientras la ambulancia se acercaba con sus sirenas rompiendo el silencio del amanecer, madre e hijos, separados por 2 décadas de mentiras y oscuridad, se reencontraban en un momento de verdad pura que ninguna conspiración había podido evitar. Los médicos del Hospital Ángeles no ocultaron su asombro cuando examinaron a Teresa. Según todos los protocolos médicos, una paciente mantenida en estado vegetativo por 20 años debería mostrar daño cerebral irreversible. Sin embargo, las primeras pruebas revelaban una actividad neuronal sorprendentemente vigorosa. Es como si su mente hubiera estado consciente todo este tiempo, atrapada en un cuerpo que no respondía, explicó el doctor Fuentes, neurólogo jefe, mientras mostraba las imágenes cerebrales a Joaquín y Luciana. Los sedantes la mantenían paralizada, pero su cerebro seguía activo. Es un caso sin precedentes. Durante la primera semana, Teresa mostró mejorías graduales pero significativas. Podía mantener conversaciones breves, reconocía perfectamente a sus hijos y, para sorpresa de todos, recordaba con claridad los eventos previos al accidente. La niñera había susurrado en uno de sus momentos de lucidez: «Esmeralda, ella te salvó». Luciana. Las piezas finales del rompecabezas comenzaron a encajar cuando Mateo localizó a Esmeralda Jiménez. La mujer, ahora en sus 60 años, había pasado las últimas 2 décadas trabajando como maestra en un pequeño pueblo de Veracruz, el mismo lugar donde supuestamente había huido Olivia Monterrosa. «Don Joaquín me llamó esa mañana», explicó Esmeralda cuando vino a visitar a Teresa. «Me dijo que tomara a la niña y la llevara a la estación de autobuses, que alguien nos esperaría allí para llevarnos a un lugar seguro». Esmeralda había obedecido, pero en el camino fueron interceptados por un auto negro. Intentó escapar, pero perdió el control del vehículo, que cayó por un barranco cerca del río. Ella quedó inconsciente, y cuando despertó, Luciana había desaparecido. «Pensé que habías muerto», dijo mirando a Luciana con ojos llorosos. «Busqué por días, pero nunca supe que habías sobrevivido, Teresa». Escuchando desde su cama hospitalaria, asintió débilmente. «Presentí el peligro», explicó con voz suave, cada palabra un esfuerzo. «Joaquín planeaba anunciar nuestro matrimonio ese fin de semana. Ya tenía los papeles del divorcio firmados, pero esa mañana recibió una llamada. Según Teresa, Lorena había amenazado a Joaquín padre con lastimar a Olivia Monterrosa, la secretaria con quien había tenido una relación breve antes de conocer a Teresa, y que esperaba un hijo suyo. Él fue a buscarla. Para advertirle», continuó Teresa. «Me pidió que lo esperara, que volveríamos juntos a la ciudad, pero Lorena llegó antes. Los recuerdos eran dolorosos, y el esfuerzo de hablar agotaba rápidamente a Teresa. En sesiones cortas a lo largo de días, reconstruyeron la historia. Lorena había llegado furiosa, amenazando a Teresa. Cuando Joaquín volvió, discutieron violentamente. Finalmente, Lorena pareció calmarse y sugirió ir los 3 a la ciudad para resolver todo como adultos. Durante el trayecto, se produjo el fatal accidente. «Lo último que recuerdo es el agua fría», murmuró Teresa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Joaquín intentaba romper la ventanilla. Después, oscuridad, hasta que escuché sus voces. 20 años después, los avances de Teresa eran esperanzadores, pero los médicos no ocultaban su preocupación.
2 décadas de inmovilidad y medicación forzada habían causado daños irreversibles a su sistema cardiovascular. Su corazón está muy debilitado, advirtió el doctor Fuentes en privado a Joaquín. Debemos ser realistas sobre sus expectativas. Mientras tanto, el caso Cárdenas había explotado en los medios nacionales. La detención de Lorena, el descubrimiento de Teresa, la reaparición de la heredera perdida. Todo México seguía el dramático desenlace de lo que llamaban la telenovela de la vida real. Lorena enfrentaba múltiples cargos: intento de homicidio, secuestro, fraude financiero y manipulación de evidencia. Las pruebas eran abrumadoras, especialmente después de que el director de la Clínica Santa Lucía decidiera colaborar con la Fiscalía a cambio de reducción de condena. Eva, la fiel ama de llaves, había rescatado documentos importantes antes de que el fuego consumiera completamente la mansión, entre ellos fotografías de la infancia de Luciana y Joaquín, y cartas que Teresa había escrito para sus hijos, guardadas en una pequeña caja de metal que había ocultado años atrás. Una tarde, mientras Joaquín atendía asuntos legales relacionados con la recuperación del control total de las empresas Cárdenas, Luciana quedó a solas con su madre. Teresa parecía inusualmente lúcida. «Siempre supe que nos encontrarías», dijo, apretando débilmente la mano de su hija. «Cada día. Imaginaba cómo serías al crecer, si tendrías mi sonrisa o el carácter de tu padre. Tengo un poco de ambos, creo», respondió Luciana, luchando contra las lágrimas. «Mis padres adoptivos, ellos fueron buenos conmigo, me dieron amor y educación». Teresa sonrió. «Entonces tengo mucho que agradecerles», susurró. «Eran campesinos, ¿verdad?», Mateo me contó. Luciana asintió. «El río me llevó hasta su orilla. Rosa decía que fue como si el agua me hubiera entregado a ellos». «El agua te salvó», murmuró Teresa. «A veces, cuando podía escuchar pero no moverme, imaginaba que había sido encontrada por personas buenas. Era mi único consuelo, con esfuerzo». Teresa levantó la mano donde aún sostenía la medalla. «Este medallón, tu padre las mandó a hacer cuando supo que esperaba gemelos. Semper simul, nunquam dividere. Siempre juntos, nunca separados». «Es irónico», comentó Luciana con una sonrisa triste. «Pasamos 20 años separados». «Pero estábamos conectados», insistió Teresa. «Por la sangre, por el amor, por estas medallas. El tiempo y la distancia no pueden romper ciertos lazos. Mi niña». Un acceso de tos interrumpió sus palabras. Alarmada, Luciana llamó a las enfermeras. Los monitores mostraban signos preocupantes. El doctor Fuentes llegó minutos después, ordenando medicación inmediata. «Es su corazón», explicó cuando Teresa estuvo estabilizada. «Está fallando más rápido de lo que esperábamos». Esa noche, reunidos junto a la cama de Teresa, Joaquín, Luciana, Mateo y Eva mantenían una vigilia silenciosa. Teresa dormía intermitentemente, despertando por momentos con una claridad sorprendente. «Hay algo más que deben saber», dijo durante uno de esos periodos de lucidez, «sobre Olivia y su bebé. Según Teresa, Olivia había dado a luz a una niña, semanas después del accidente. Joaquín quería reconocerla», explicó. «Nunca la vio, pero le envió dinero a través de Mateo. No quería que creciera sin su apoyo. Aunque no pudiera ser parte de su vida». «¿Sabías de la existencia de esa niña?», preguntó Joaquín, sorprendido. Teresa asintió débilmente. «Tu padre no me ocultaba nada. Era parte de nuestro pacto. Olivia y él tuvieron una relación breve cuando yo aún era solo la empleada que cuidaba de ti», sonrió con nostalgia. «Cuando nos enamoramos, él le dijo la verdad. Ella lo entendió, pero semanas después descubrió que estaba embarazada». «¿Y no te molestó?», preguntó Luciana. «El amor verdadero no se basa en la posesión, hija», respondió Teresa. «Se basa en la comprensión, además», añadió con una sonrisa débil. «¿Quién era yo para juzgar? Yo también había sido la otra en su matrimonio con Lorena». La madrugada trajo consigo un cambio en el estado de Teresa. Su respiración se volvió más superficial, y los monitores mostraban un pulso cada vez más débil. El doctor Fuentes fue sincero. Estaban entrando en la fase final. «Ha luchado mucho», dijo, «pero su cuerpo está agotado. En sus últimas horas, Teresa reunió fuerzas para un adiós que había esperado 20 años. Perdónenme», susurró, mirando a sus hijos, «por no haber sido
lo suficientemente fuerte para protegerlos. «No hay nada que perdonar, mamá», respondió Joaquín sosteniendo su mano. «Estamos aquí ahora», añadió Luciana. «Estamos completos otra vez». Con un último esfuerzo, Teresa unió las manos de sus hijos sobre la suya, donde descansaba la tercera medalla. «Prométanme», pidió, cada palabra un susurro cada vez más débil, «que encontrarán a su hermana. Ella también. Es parte de ustedes». Cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Teresa Vélez expiró pacíficamente, rodeada por el amor que durante 20 años le había sido negado. Sus últimos momentos fueron de paz y cierre, no de soledad y olvido forzado. En el funeral, discreto pero digno, solo estaban presentes quienes realmente la habían querido: Joaquín y Luciana, unidos por un lazo que trascendía sus años separados; Eva y Mateo, los fieles guardianes de su memoria; y, para sorpresa de todos, Esmeralda, quien había traído a una joven de 20 años que guardaba un asombroso parecido con Joaquín, la media hermana que Teresa les había pedido encontrar. Ya los había encontrado a ellos. Un año después, la antigua mansión Cárdenas había sido reemplazada por un moderno edificio de cristal y acero que contrastaba con la arquitectura colonial de los alrededores. Donde antes se alzaba la opulenta residencia, ahora brillaba el Centro Médico Teresa Vélez, especializado en atención a pacientes en estado de coma y rehabilitación neurológica. Era un día soleado de mayo, y en los jardines del centro se celebraba una ceremonia especial. Una placa de bronce iba a ser develada, conmemorando el primer aniversario de la inauguración del hospital y honrando la memoria de Teresa. Luciana, vestida con su bata blanca de médico, observaba con orgullo cómo los pacientes y sus familias se reunían en el espacio que una vez fue el gran salón donde ella había sido humillada públicamente. La vida tenía formas poéticas de cerrar círculos. «Doctora Cárdenas, la están buscando en recepción», le informó una enfermera joven. Aún no se acostumbraba a ese apellido. Durante los meses siguientes a la muerte de Teresa, había decidido honrar ambas partes de su identidad, cambiando legalmente su nombre a Luciana Navarro Cárdenas, un tributo tanto a la familia que la había criado con amor, como a su origen que tanto le había costado descubrir. En la recepción la esperaba Joaquín, impecable en su traje azul marino, con esa presencia que imponía respeto, pero que ahora carecía de la arrogancia que alguna vez lo caracterizó. «¿Lista para el gran discurso, hermanita?», preguntó con una sonrisa. Luciana asintió, ajustando nerviosamente su collar, del que colgaba la medalla familiar. «Aún no puedo creer todo lo que hemos logrado en solo un año», comentó mientras caminaban hacia el jardín. «Cuando pienso en cómo empezó todo». El camino desde aquella humillación en la fiesta hasta este momento había sido largo y complejo. Tras la muerte de Teresa y el juicio mediático contra Lorena, quien finalmente había sido sentenciada a 30 años de prisión, los hermanos Cárdenas habían enfrentado el reto de reconstruir no solo el imperio empresarial, sino también sus propias vidas. La decisión de demoler la mansión y construir el centro médico había sido unánime. Las empresas Cárdenas seguían funcionando, ahora bajo un liderazgo conjunto que priorizaba la transparencia y la responsabilidad social. Joaquín se ocupaba de la parte administrativa, mientras Luciana, quien había completado su carrera de medicina con honores, dirigía el equipo de neurología del nuevo centro. «¿Sabes que hoy también se gradúa la primera generación de becarios?», comentó Joaquín mientras se acercaban al podio. 20 estudiantes de medicina de bajos recursos, tal como lo planeamos. Este era otro de los proyectos nacidos de su historia, un fondo de becas para jóvenes de comunidades marginadas que soñaban con carreras en medicina. Lo habían bautizado Fondo Rosa y Pedro Navarro, en honor a los padres adoptivos de Luciana. «Estarían orgullosos», murmuró ella, pensando en la humilde pareja que la había criado con tanto amor. Rosa había fallecido años atrás, pero Pedro había vivido lo suficiente para ver a su hija adoptiva encontrar su verdadera identidad. Aunque enfermo y anciano, había viajado a Ciudad de México para conocer a Joaquín. «Cuídala bien», le había dicho al joven millonario. «Tiene un corazón tan grande como su inteligencia». Pedro falleció pacíficamente 2 meses después, satisfecho al saber que Luciana finalmente había encontrado todas las piezas de su rompecabezas. La ceremonia comenzó puntualmente. En primera fila, Mateo y Eva,
Ambos, ahora jubilados pero activos colaboradores de la fundación, observaban con orgullo a los hermanos que habían ayudado a reunir. Junto a ellos estaba Carolina Monterrosa, la media hermana que había aparecido en el funeral de Teresa. El reencuentro con Carolina había sido otro capítulo sorprendente en su historia. Hija de Olivia y Joaquín padre, había crecido sabiendo fragmentos de la verdad, pero solo después del escándalo mediático había reunido el valor para buscar a sus hermanos. Ahora estudiaba el último año de Derecho y trabajaba medio tiempo en la fundación. Cuando Joaquín terminó su discurso sobre los logros del primer año del centro, cedió el micrófono a Luciana. Ella respiró profundamente, mirando las caras expectantes frente a ella. Hace exactamente un año, inauguramos este centro con una promesa: transformar el dolor en sanación. Comenzó. Donde una vez hubo secretos y mentiras, hoy hay transparencia y esperanza. Donde el privilegio servía solo a unos pocos, hoy hay servicio para muchos. Hizo una pausa, señalando hacia la nueva ala pediátrica. El mes pasado, en nuestra unidad de búsqueda de niños desaparecidos, pudimos reunir a 5 familias con hijos que llevaban años separados. Gracias a nuestra tecnología de pruebas de ADN, estamos desmantelando redes de tráfico que operaban bajo la protección de la corrupción y el silencio. Los aplausos interrumpieron momentáneamente sus palabras. Esta iniciativa era particularmente personal para los hermanos Cárdenas. Cuando fui separada de mi familia al año de edad, no existía la tecnología ni la voluntad para encontrarme, continuó Luciana. Hoy, nos aseguramos de que ningún niño tenga que esperar 20 años para saber quién es realmente. Al terminar su discurso, Luciana y Joaquín procedieron a develar la placa conmemorativa. En el centro brillaba un símbolo especial: 3 medallas entrelazadas, rodeadas por la inscripción Semper Simul, Numquam Dividere. Mientras los invitados pasaban a la recepción, Joaquín se acercó a Luciana con una sonrisa enigmática. «Hay alguien que quiero presentarte», dijo, señalando hacia una joven que esperaba discretamente junto a un pilar. Era una mujer hermosa, de aspecto sencillo pero con una dignidad natural que a Luciana le recordó inmediatamente a Teresa. Vestía como profesora, con un suéter azul sobre una falda sencilla. «Ella es Mariana», explicó Joaquín. «Es maestra en Xalitla, uno de los pueblos donde la fundación construyó una escuela». La mirada entre los dos no pasó desapercibida para Luciana. Había algo más que respeto profesional allí. «Encantada de conocerte al fin», dijo Mariana, estrechando la mano de Luciana. «Joaquín habla mucho de ti». Más tarde, mientras recorrían las instalaciones mostrando el centro a los invitados, Luciana notó cómo Joaquín y Mariana caminaban juntos, hablando animadamente sobre proyectos educativos en comunidades rurales. «Hacen buena pareja, ¿no crees?», comentó Carolina, quien se había acercado discretamente. «Nunca pensé ver a mi hermano interesado en alguien tan normal», respondió Luciana con una sonrisa. «El amor verdadero es así», dijo Carolina, citando inconscientemente las palabras de Teresa. «Nos cambia, nos hace mejores». Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados se habían retirado, los 3 hermanos Cárdenas se dirigieron a la pequeña capilla que habían construido en los jardines. Exactamente donde antes se encontraba el salón de fiestas de la antigua mansión, en el centro de la capilla, una redoma de cristal protegía 3 medallas de oro idénticas, entrelazadas en un símbolo de unión perpetua. Habían decidido colocarlas allí como recordatorio permanente de que ni siquiera 2 décadas de separación forzada pudieron romper los lazos de sangre y amor que unen a una familia. «¿Crees que estarían orgullosos?», preguntó Joaquín en voz baja, refiriéndose a sus padres. «Estoy segura», respondió Luciana, apoyando una mano sobre su hombro. «Transformamos una tragedia en algo hermoso». Carolina asintió, colocándose entre sus hermanos mayores. «A veces me pregunto qué hubiera pasado si nada de esto hubiera ocurrido», reflexionó. «Si papá hubiera vivido, si hubiéramos crecido juntos. No podemos cambiar el pasado», dijo Luciana, «pero podemos honrarlo construyendo un futuro mejor». Cuando salieron de la capilla, el sol poniente bañaba de luz dorada los jardines del Centro Médico Teresa Vélez, donde una vez Luciana había sido humillada como sirvienta. Ahora caminaba con la frente alta como doctora y codirectora. Donde una vez había buscado venganza, ahora sembraba esperanza,
Observando a Joaquín caminar de la mano con Mariana, Luciana reflexionó que el ciclo de dolor finalmente se había roto, porque el verdadero tesoro de los Cárdenas nunca estuvo en sus empresas o mansiones, sino en la capacidad de reconstruir, a partir de las cenizas de la tragedia, un legado de compasión y justicia que ninguna fortuna podría comprar. Algunas veces, pensó Luciana mientras veía a un paciente en silla de ruedas siendo asistido por su familia, es preciso perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Y a veces, el destino tiene un plan mayor que nuestros pequeños deseos de venganza. Y así, de la humillación pública que un día sufrió, nació no solo la redención de una familia despedazada, sino también la cura para miles de otros corazones, partidos por el mismo sistema de privilegios y poder que casi destruyó a los Cárdenas.